estamos completamente seguros que usted va a recibir bendición en esta mañana, porque estamos hablando la palabra del Señor. Amén. Y antes de entrar en nuestros versículos y el tema de hoy, ponemos ahí en la pantalla la identificación de nuestra iglesia, donde usted puede, aunque no venga para acá, y si está cerca y está por acá, le animamos a que siempre venga. Pero ahí está la dirección de nuestra iglesia. En la página web, en internet, es www.lumbrerabiblica.com. Y si quiere buscarlo por YouTube y suscribirse a los videos de los mensajes bíblicos, puede hacerlo a través de Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube. Y también a los que les gustan el Facebook, ahí está también con ese mismo nombre. Usted busca Iglesia Bautista Lumbrera en Facebook. De esta manera usted puede aprovechar estos mensajes y pasarlos a otros también. Nuestro versículo lema de esta iglesia es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra de Dios encontramos todo lo que el alma necesita para madurar, para crecer para con Dios. No hay otra forma. No hay religiones, no hay consejos, no hay psicología, no hay religiones. Es la palabra de Dios y en ella nos basamos. Amén. Bien, nosotros tenemos en el libro de Proverbios este versículo, Proverbios 12 y 25, que dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Me viene a la mente algo chistoso que pasó hace muchos años, que alguien fue, digamos, contratado para animar una fiesta y tenía más o menos algún tipo de enseñanza bíblica, pero creo que no estaba completa. Y era animar unos 15 años. Y este muchacho se paró y para animar la fiesta leyó este versículo: la congoja en el corazón del hombre. Y él no sabía lo que significaba congoja. Él pensaba que era la alegría y el gozo, qué sé yo. Y eso fue una situación esas incómoda que usted parece que quisiera irse y salir por un ladito. Pero hermanos, congoja, hay una versión que les voy a citar ahora, que es la Nueva Biblia Latinoamericana o para los hispanos hablantes, que dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. También dice otra parte en las Escrituras que la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Y no es verdad que como seres humanos, cualquiera sea su posición, su profesión, su estatus, como sea, el hombre y la mujer no estamos exentos de tener congoja en nuestros corazones, que no es precisamente felicidad, es angustia, es tristeza, es ansiedad. Había una canción en Venezuela, yo no sé si Cheo se acuerda quién era el autor, pero decía esa canción estilo poema: ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Se cantó por todos lados. Ansiedad. Y él hablaba de un deseo muy grande de tener a su amada en sus brazos. Era algo que él anhelaba y eso le causaba una ansiedad, un anhelo más allá de lo normal, que le sudaban las manos, le preocupaba mucho, se sentía incompleto hasta que eso sucediera. Pues bien, la Biblia dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, porque, y mi esposa y yo lo veníamos hablando ayer, hablando de la situación de Venezuela, que vemos que eso se está alejando la solución. Pero uno tiene confianza en el Señor, pero uno dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Cuánto no es la ansiedad de cada venezolano, por ejemplo, de tener a su patria libertada, y cualquiera de las nacionalidades que están acá, también de su país? Es una ansiedad. Hay diversos tipos de ansiedades. Pero mi tema en esta mañana tiene que ver con lo que comenzamos la vez pasada. Es que Dios tiene cubierto cada detalle de nuestra vida. Dios no está exento de lo que nosotros sentimos.
Hay personas que dicen, no, pero Dios es muy grande, y eso es verdad. Dios es poderoso, eso es verdad. Dios todo lo llena, eso también es verdad. Pero Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios individual. De hecho, cuando habla de la salvación, Él no dice, todos los que creen serán salvos. Dice, el que cree, es algo individual. De esta forma, si usted tiene la ansiedad, si usted tiene preocupación, si usted tiene algo en su corazón, no crea que Dios está ignorante de eso. Pero la pregunta que pudiese alguno decir es, Dios, ¿sabes mis ansiedades? ¿Conoces mis ansiedades? ¿Sabes lo que yo estoy pasando? Hay personas que tienen familias. Hay personas que están llenos, rodeados de familia. Otros que están solitarios. Cualquiera que sea su situación, hay ansiedad. Algo que no se dio. Algo que está esperando. Los que tenemos la edad todavía así joven como estoy yo, ¿verdad? Tenemos que planear para el futuro y nos da cierta ansiedad. Caramba, no queremos estar en un sitio donde tendremos que depender de los demás. Señor, danos la fuerza. Hay que planear. Y con esto le estoy diciendo que hay ansiedades que se traducen en preocupaciones buenas para que tú puedas planificar, que Dios lo puso en tu corazón, para que estés alertado. El avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. Entonces recuerda esta pregunta: ¿sabe Dios mis ansiedades? Dios conoce tu corazón. Dios sabe por lo que estás pasando. No hay manera ni forma de ocultar algo. Yo le voy a decir a Dios esto, pero esto me lo guardo. No hay manera. No te engañes. Dios lo ve todo. Es más, Él está pensando, viendo exactamente lo que tú estás pensando en este momento. Fíjense que en Primera de Pedro capítulo 5 vemos que esto no es una cosa nueva. Y el apóstol Pedro escribe a los expatriados, a los cristianos que estaban dispersos, que estaban pasando por situaciones de presión, de persecución. Y él les dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todos los versículos del 6 al 9 dicen lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Fíjense que hay cosas interesantes aquí. Primero es que Él está dando ánimo a los creyentes de aquel entonces, perseguidos por dictaduras, por gente caudillos que no simpatizaban con el evangelio. Sin embargo, Él les daba el ánimo, pero les decía la realidad. Él sabía que estaban ansiosos, y no es pecado en este sentido, o no es extraño del creyente sentir ansiedad. Ahora vamos a ver las formas de ansiedad, cómo combatirlo de acuerdo a la Biblia, en el nombre de Jesús. Pero fíjense que Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y Él toma esto de uno de los salmos en la versión de los 70s en griego. Y esa parte en los salmos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él está como parafraseando, tomando ese versículo del Antiguo Testamento y poniéndolo en el Nuevo, pero de una manera distinta, como mojada, como rociada, como interpretada por el Espíritu Santo. El salmista dice, echa sobre Jehová tu carga. Y la carga puede entenderse problemas, situaciones, lo que sea, pero aquí Él lo enfila y lo interpreta como ansiedad. ¿Tienes tu ansiedad? ¿Estás pasando por momentos de ansiedad o de ansiedades? Sería bien deshonesto de nuestra parte decir, no, yo no sufro de eso, yo no tengo ansiedad, yo todo se me da completico. Bueno, no sé. Pero bueno, para los que sí somos mortales, que vivimos en esta tierra, sí nos da ansiedad
cosas. Ahora, ¿cómo controlarlas? ¿Cómo manipularlas? ¿Cómo verlas desde el punto de vista bíblico? Fíjense, lo primero es que él dice en el versículo 6 que está lejos de ser altivos. Hay personas que tú les preguntas, ¿tienes ansiedad? No, yo eso lo tengo controlado. Yo les he contado una vez a algún hermano que él estaba en la milicia y en la marina. Y cuando él llegó, le preguntamos, hermano, ¿y cómo está la lucha espiritual allí en la milicia? Y él me dijo, no, yo tengo al diablo así, mira. Hizo así con el pie. Y yo, wow, yo me aparto de este señor porque yo sí no lo tengo así. Estoy peleando todos los días. Pero bueno, tristemente aquel hermano tuvo una situación que como que Dios a veces nos usa o las palabras que nosotros usamos tenemos que tener cuidado, porque luego el enemigo toma provecho de esto. Lo cierto es que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Una de las claves para lidiar con la ansiedad es humillarnos y saber que en nosotros no hay fuerza. Y saber que nosotros podemos pasar por ello y que somos débiles. Como dice Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero dice algo, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Hay que tener la humildad y hay que tener la sinceridad de reconocernos que no somos nada, que podemos estar sufriendo de ansiedad y ser humildes ante Él. Otra clave que Él da está en el versículo 8 y dice, sed sobrios y velad. Manténganse alerta, en otra palabra, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora aquí introduce algo, que la ansiedad mal manejada y no puesta en humillación delante de Dios es presa fácil ¿de quién? Del diablo. Y él lo menciona por el Espíritu Santo, lo pone ahí de repente, el diablo anda como león rugiente. Que tu ansiedad puede convertirse en algo muy, pero muy negativo para tu vida cristiana si lo enfrentas de otra manera que no sea humillándote delante de Dios. Y después nos dice en el mismo versículo 8 que le ocurre a cualquiera. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. No, a mí no me devora. A menos que tú no seas nadie, no seas alguien, porque ahí dice anda alrededor buscando a quien devorar. Está allí, hermanos, está allí. Y debemos estar siempre velando y orando y estando en comunión con el Señor y humillándonos delante de Él. El versículo 9 nos da más clave y nos dice, resistid firmes en la fe. Y resistir nos habla de una lucha, ¿cierto? Cuando usted dice, me estaban, alando la cuerda. Yo lo quise agarrarlo así, no hubo nada. No, pero tú lo agarras y resististe. Quiere decir que tuviste una contraparte que te llevaba al otro lado. Resistir, hermanos, porque la ansiedad está a la puerta. El pecado está a la puerta. La tentación está a la puerta. La forma que el enemigo tiene para desanimar al creyente es la ansiedad y la angustia. Una de las formas. Y dice resistir firmes en la fe. Ahora hay un consuelo. Y no es que es consuelo de muchos, consuelo de tontos. Pero yo creo que esto está puesto allí precisamente para saber que no estamos solos en esta lucha. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay hermano creyente en Cristo que no tenga la ansiedad, que no esté luchando con el enemigo, que no tenga que resistir al enemigo y que no lo haya vencido sin haberse humillado. Amén. Entonces, en esta pequeña introducción hemos visto cómo la ansiedad atacaba a los primeros creyentes del primer siglo. ¿Qué significa ansiedad? Hay varias palabras para la ansiedad en la Biblia. Hay una particular que se llama merignao en griego. Y quiere decir muy preocupado, abrumado, lleno de inquietud y desasosiego. Esta palabra, merignao, la usó Jesús y se usa en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Pero una de las formas o de los momentos en que él la usó fue con Marta. Marta, Marta,
Merignao estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y recordemos la historia de Marta. Ella estaba haciendo demasiadas cosas, llenándose de preocupación, porque Jesús venía y no había quien le ayudara a atender. Y haciendo eso, ella descuidó lo principal, que era sentarse a los pies del maestro. Era lo principal. De hecho, le dijo: mira, tu hermana, ella escogió la mejor parte. Estás turbada, estás afanada, estás angustiada con muchas cosas. Y el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana. Esto es cuando nosotros estamos angustiados del mañana. ¿Qué pasará mañana? Mañana es lunes, tenemos que trabajar. ¿Qué pasará? Y esa reunión que viene, y esas cuentas que tengo que pagar, y esa discusión que voy a tener, y esta cuestión. Miles de cosas. No te afanes ni te angusties por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Estás, como se dice, ocupándote, pero de una manera negativa. Estás preocupándote previamente en vez de ocuparte. Preocupado es ocupado previamente. Y Dios no quiere eso, porque nos angustiamos. Quiero darle ahora otro ejemplo del apóstol San Pablo, y que paradójicamente es la misma palabra de angustia. Mire esto conmigo. Es larga, pero yo prefiero que sea más palabra de Dios que la palabra mía. 2 Corintios 11 dice así. El apóstol Pablo, defendiendo su apostolado delante de los corintios, él dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, ayunos, frío, desnudez. Si yo les dijera esta lista a ustedes, oye, el próximo mes ustedes van a entrar en todo esto que el apóstol pasó, salen corriendo. Y yo con ustedes. Porque, caramba, mira todo lo que el apóstol Pablo, y tú no lo oyes quejándote: estoy angustiado por todo lo que me está pasando. Una vez él se quejó ante el Señor, y se quejó para decir: Señor, quítame este aguijón que me está molestando. En otras palabras, pudiésemos ver entre líneas: Señor, quítame este pequeño aguijón que no me deja, a lo mejor no puedo ver bien, o tengo esta molestia, para poder seguir en todo esto que me has puesto. Él no se quejaba, pero él usó la palabra angustia. Mire, para decir lo último, versículo 28, y está en verde por mí. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow, por eso es un campeón. Lo único que a él le angustiaba o le preocupaba era la situación de todas las iglesias. Y recordemos, no era una confraternidad de pastor, la convención completa de pastores que se ocupan de cada... Era el apóstol que estaba andando. Claro, habían otros apóstoles, pero él había fundado y había llevado a cabo con el Espíritu Santo la fundación de esas iglesias. Le preocupaba. Su anhelo era que las iglesias estuvieran andando bien. Y una de esas causas, de esa prueba, es esa carta de Corintios, donde los hermanos de Corintios le decían: este apóstol, ese hombre chiquitico, pelón, barbudo, con una cara ahí media repulsiva. Algunos piensan que esto es así cuando él decía del aguijón de la carne. Y Dios le contestó y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que déjate de angustia en cuanto a tu apariencia, o el ojito que no ves bien, la oftalmia que tiene, porque yo te he puesto para que lleves el evangelio a los gentiles, delante de reyes, de naciones, y mi nombre sea glorificado.
Amén. Pero lo que le quiero decir con esto, hermanos, me trato de explicar, es que hay una preocupación positiva de preocuparse por la angustia o la ansiedad de que la iglesia ande bien. Y esto es todo lo que los que somos responsables delante de una iglesia tenemos. Una angustia, una ansiedad o una preocupación delante del Señor porque la iglesia ande bien. Y es verdad, a veces recibimos llamadas, a veces oímos de hermanos que nos da ansiedad. Señor, pero ¿qué hago? Y nos viene como una señal del cielo: bástate mi gracia. Yo me encargo de eso. Echa tu ansiedad, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay una ansiedad que es positiva, pero se puede transformar rápidamente en una ansiedad negativa. La ansiedad viene con el temor. Estos son los rostros de algunas personas con ansiedad y temor. Ay, ¿qué pasará mañana? Oye, que el jefe viene mañana y yo no tengo nada preparado, que el informe no está hecho, que mis hijos vienen para discutir un asunto, que no voy a tener para pagar la renta, qué sé yo, tantas cosas que nos vienen, que tú te puedes abrir la boca y pelar los ojos. ¡Qué angustia! Según la Universidad de Virginia, unos 40 millones de personas en los Estados Unidos, adultos entre 18 y 54 años, padecen cada año de algún tipo de trastorno de la ansiedad. Oye, eso es fuerte, es bastante. Y no voy a entrar en detalle de la clasificación que hay. La ansiedad puede llevar a ataques de angustia, a depresión severa, a ataques de pánico, porque aquí están los médicos y doctores que saben más de ello, y yo solamente lo quiero tocar desde un punto de vista bíblico. Pero algo para concluir esta parte, digamos, real, científica, que ocurre hoy. Esto es lo que causa. En síntomas emocionales, la ansiedad causa temor o angustia, tensión, nerviosismo. Usted ve una persona nerviosa, está angustiada. Inquietud o irritabilidad, no le pueden decir nada porque explota, está al punto máximo de su angustia. Esperar lo peor y estar alerta ante cualquier signo de peligro. Estas son características emocionales del que tiene ansiedad y temor. Pero hay unas físicas, ¿sabían? Según los médicos, y esta misma página, que es la página de National Association de las Enfermedades Mentales, Mental Illnesses, dice lo siguiente: los síntomas físicos: latidos cardíacos fuertes o palpitaciones y dificultad para respirar. Ay, muchacho, no puedo respirar con la angustia que tengo. Dificultad, malestar estomacal, sudoración, temblores, contracciones musculares, dolor de cabeza, fatiga, insomnio, malestar estomacal, necesidad frecuente de orinar o de diarrea. Todo esto son síntomas físicos de algo mental. Los doctores le llaman enfermedades psicosomáticas, o que de la psiquis se va al cuerpo. Pero como yo no soy médico, solamente lo dejo hasta allí. Citando la Biblia, vemos que el hombre está lleno de ansiedad. Por el pecado, cuando el hombre cortó la relación enseguida con Dios, vino temor y angustia. Adán, ¿qué es lo que has hecho? Tuve temor y oí tu rostro y me escondí. ¿Por qué tuviste temor? Porque había desobedecido. No en todos los casos, pero la mayoría de las veces es porque el enemigo nos empuja por el pecado que está dentro de nosotros. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Esa versión lo dice así. La versión Reina Valera la dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Pocos son los días y muchos son los problemas. Parece que es muy poquita la vida para todos los problemas que tenemos. Pero el que es creyente en Cristo Jesús, que sabe y ha ejercitado el poner las cargas delante de Dios, vive como una vida como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos gozar la salvación. Hemos sido hechos para tener comunión con Dios y estar gozosos de nuestra salvación. De hecho, cuando creemos en Cristo, le aceptamos como Señor y Salvador, vendrán problemas, vendrán situaciones, pero hemos sido llenos del Espíritu Santo, cuyo fruto, lo hemos dicho, está en Gálatas, es amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso viene como resultado de tener el Espíritu Santo. Y cuando tengamos el desviamiento o la desviación de esa paz, vamos, Señor, voy a tu paz. Me está angustiando cosas que estoy cargando por mí mismo. Yo no puedo, te la dejo a ti. Según los médicos, hay una condición genética para la angustia, es decir, que es heredada y todavía se puede tratar, por supuesto. Hay otra que es una condición médica que ocurre por algo, un shock en la vida, unos fármacos tomados o unos momentos de crisis, pero hay la condición espiritual. Yo creo que la condición espiritual, cuando se ataca y se soluciona, todo lo demás se soluciona. Amén. Si usted tiene una condición genética, médica, yo le digo, busque ayuda. Proverbios nos dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Dios ha puesto a médicos y no crea que los médicos actúan aparte de Dios. Son extensiones, son miembros de la voluntad de Dios, son agentes por los cuales Dios hace su voluntad. ¿Quién le enseñó ciencia a los hombres? Si no es el mismo Dios. Dice el salmista David en el Salmo 51, note usted si hay condiciones allí físicas o emocionales. Él dice en el Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Este es el gran rey David, el hombre con plena comunión con Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre famoso como rey, el primer rey que fue nombrado conforme al corazón de Dios. Y sin embargo estaba en angustias. ¿Sabe qué? Eso se dice cuando Absalón, su hijo, tuvo rebelión contra su reino y quiso tumbarlo del reino, su propio hijo. Usted se imagina la angustia de ese padre. Y que él tuvo que escapar de Jerusalén para no enfrentarse a su propio hijo. Tuvo que salir de Jerusalén y cruzar el vado de Jaboc y pasar al otro lado. Y él escapar y la angustia del corazón también, porque Ahitofel, el consejero de él, el pana, el que estaba cerquita de él, le traicionó también a Ahitofel, que después él fue y se ahorcó. Él estaba pasando por una angustia tremenda y la vergüenza de que el gran rey David está siendo o queriendo ser tumbado por su propio hijo. Como decir, caramba, ¿y qué valores le enseñaste tú a tu hijo? ¿Cómo es que un hijo se levanta contra ti, te quiere? ¿Con qué tipo de padre fuiste? Toda la culpa es para el padre. Pero en Marcos el Señor nos habla de los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra ahogar allí es la palabra angieri, que es ahogar, angustia. Y no es verdad que cuando tenemos angustia la gente siente ahogarse. Como que no puede respirar, como que es una cosa que te llega, que te sube la tensión, que empiezas a tener síntomas físicos. Es la angustia. Esa es otra palabra. Eso es lo que tal vez sintió David cuando su hijo Absalón estaba buscando para matarlo y quitarlo del trono. Y él prefirió huir para no enfrentarse a su propio hijo. Miren más acerca de esa situación con el rey David en el Salmo 55, pero ahora el versículo 4 al 5, la Nueva Versión Internacional. Él dice, se me estremece el corazón dentro del pecho. Eso es palpitación. Y me invade el pánico mortal.
Y según los médicos dicen que este tipo de la angustia puede llevar a pánicos. Y hemos oído los ataques de pánico. Familiares muy cerca de nosotros han tenido esto y hemos vivido muy cerca de esto. Ataques de pánico es cuando las personas sienten que se van a morir. Y no pueden estar en un solo lugar, no pueden hasta moverse, sienten un pánico terrible. Temblando estoy de miedo, sobrecogido de terror. ¿Usted imagina de las palabras del rey David? ¿Ha usted pasado por esta misma situación? Se estremece su corazón, le invade un pánico mortal que no se puede ni a veces queda como en el sitio, no se puede mover, queda paralizado. Temblando estoy de miedo y sobrecogido estoy de terror. Esta es una descripción médica y el doctor Eliseo y Argentina, la doctora, seguramente estarán de acuerdo en ver que este es un ataque de pánico por una angustia extrema, médicamente hablando. Pero fíjense que hay estremecimiento, hay pánico, hay miedo, hay terror. Todo eso lo puede sentir un creyente en Cristo también. Ahora, la persona que no tiene a Cristo como Salvador, esto se eleva a la enésima potencia. Porque no tiene la fuente de salvación, no tiene la fuente tremenda del Espíritu Santo, la persona de Dios morando en ella. Y es cuando usted ve tantas noticias extrañas y horribles de personas que atentan contra su vida. Porque una angustia mal llevada, mal curada, puede llevar a estados de pánico y puede llevar a otros terribles desenlaces. Pero la gran pregunta, ¿Dios tiene alguna solución para esto? Ahora lo vamos a ver. Pero mire otra de las características de la ansiedad. Cuando tú estás con esa ansiedad, quieres perderte. Ay, no, yo me voy lejos. No, yo quiero irme de vacaciones. No, yo me quiero alejar de esto. El rey David decía, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a huir del viento borrascoso de la tempestad. Continúa ese salmo. Ahora, fíjense que él no pide alas como de halcón o de águila para cazar. No, él está pidiendo de una palomita, por lo menos una paloma que tenga alas. Porque las gallinas tienen alas y no vuelan, ¿verdad? Por lo menos una paloma para volar aunque sea bajito y esconderse, irse. Él inclusive quería irse al desierto. Y yo quiero confesarles que cuando en mi juventud, ustedes saben que en la juventud uno tiene esos momentos de soledad, esos momentos de transición, que ahí es donde muchos, inclusive adolescentes, llegan a atentar contra su vida. Yo no fui para tanto, pero sí tenía momentos de soledad, como de depresión, y yo me refugiaba en la palabra de Dios. Y este para mí fue un salmo hermosísimo que lo tengo grabado en mi corazón. Yo veía como el salmista decía, yo quiero volar, quiero huir lejos, quiero apresurarme a escapar del viento borrascoso de la tempestad, huir en el desierto, volar. Y eso era algo que yo sentía, yo me identificaba con él, pero veía el refugio y los recursos que encontraba en la palabra de Dios. Y así pasé mi juventud y ahorita sigo joven. Y pasé esos momentos de angustia confiando en la palabra de Dios. Y que cuando uno está mayor, ¿verdad? Un Daniel, qué sé yo, puede tener también esos ataques de angustia, pero tiene recursos en la palabra de Dios. ¿Qué ha provisto Dios para mi ansiedad? ¿Qué tiene Dios para ti, para mí, para estos momentos? Bueno, hay varias. Yo solamente voy a sugerir algunos que me han ayudado a mí y han ayudado a muchos. Pero lo primero es clamar al Señor. En cuanto a mí, decía el mismo David, en ese mismo salmo de angustia, él dice, bueno, a pesar de todo lo que yo les he dicho, clamaré al Señor y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Wow. Mire que Él clamaba, es algo personal. No es que no, todo el mundo lo pasa y está angustiado. Yo me quedo igual porque yo sé que todo el mundo está angustiado. No. Él decía, no me importan los demás. En cuanto a mí, yo clamaré a Dios.
No clamaré a los santos, no clamaré a las imágenes, no clamaré a un psicólogo, aunque a veces es necesario. Yo no estoy diciendo que no busquemos ayuda profesional, pero busquemos la palabra de Dios. Veamos si nuestra cuestión es de forma espiritual, que el enemigo está tomando ventaja de algún descuido nuestro. Y hay una cosa que él dice con tanta certidumbre: Jehová me salvará. Uno de los comentaristas dice que hay un contraste hermoso cuando él dice: a Dios clamaré y Jehová me salvará. Parece que fueran dos personas, el mismo Dios, pero la palabra Dios allí es Elohim, como el creador y el que conoce nuestro ser. Y no es casualidad que él pone primero a Dios, la palabra Elohim, para decir: en cuanto a mí, al que me conoce, a él clamaré. Al que ha sido mi creador y conoce lo más íntimo de mi ser, a él clamaré. Y él como Jehová, y Jehová es una descripción de aquel que es el yo soy eterno. ¿Quién es el que me envió?, decía Moisés. ¿A quién le diré que me ha enviado? Yo soy, me envió a vosotros. De ahí viene la raíz de Jehová, que dicho sea de paso, no es Jehová, porque esos fueron algunos consonantes que pusieron, pero es una palabra que no pronunciaban los mismos hebreos, pero lo conocemos y sabemos que el sentido de Jehová es el que salva, el que es en sí mismo fiel a sus promesas. Y si tú clamas, Dios es fiel a sus promesas y te salvará. Entonces es personal y hay una acción y una respuesta. Filipenses nos dice: por nada estéis afanosos, dice la versión de la 1960 Reina Valera, pero la de 1995 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Fíjese qué interesante, en vez de estar quejando y llorando por la angustia que tenemos, no te angusties, sino que exclama al Señor y que esa necesidad tuya sea conocida. Ahora usted me dirá: pero Dios me conoce, Él sabe por lo que yo estoy pasando. Pero a Dios le agrada. Es más, yo diría que es casi un requisito mandatorio, obligatorio, que nosotros expongamos ante Él nuestra causa, si Él la conozca. Siempre me gusta poner el ejemplo de aquel ciego en la entrada a Jericó. El cieguito que estaba allí, cuando oyó que Jesús estaba pasando, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que: cállese, que está molestando al maestro. Cuando le dijeron así, es como que si lo pullaran: dale más. Y él decía: Jesús, hijo de David. Dice la Biblia que él clamaba aún más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Notando que cuando él preguntó quién pasaba por ahí, por el escándalo, le dijeron: pasa Jesús de Nazaret. Y su clamor fue: Jesús, hijo de David, distinto. Y Jesús de Nazaret era aquel título despectivo que se le daba a Jesús por aquellos que no tenían fe en él. ¿Se acuerdan con Natanael y aquellos hombres que cuando le dijeron: oh sí, Jesús de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Yo no creo. ¿Tú crees? No, yo tampoco. De Nazaret. Jesús era menospreciado por muchos, y aquella multitud que andaba con él, andaba con Jesús, pero sin Jesús. Hoy, ¿cuántos no hay? No, yo soy cristiano, pero no tienes a Cristo. Sí, yo sé de Jesús, yo lo tengo. ¿Lo tienes dónde? En tu corazón. Te has arrepentido, estás siguiéndole. Hay la cristiandad, la falsa cristiandad. La gente dice que es cristiana, pero no tiene a Cristo. Sí, pasa Jesús de Nazaret. Bueno, lo que quiero ir al punto es que aquel ciego empezó a clamar: ten misericordia de mí. Jesús entonces, oyéndole, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y siempre decimos, un buen dominicano hubiese dicho: pero ven acá, ¿y tú no estás viendo que está ciego? Estaba ciego, le trajeron con la mano. ¿Qué quieres que te haga? Era obvio. Sin embargo, Jesús lo dice para enseñarnos una lección. Cualquiera que sea tu angustia, tu problema, confiésale, háblale, dile, cuéntale a Él. El ciego le dijo: Señor, que reciba la vista.
Eso era obvio, obviosísimo, si existe esa palabra. Y el Señor le dijo, recíbela, tu fe te ha hecho salvo. ¡Wow! ¿Tienes angustia? ¿Cuál es? Cuéntasela al Señor. ¿No tienes la seguridad de salvación? Cuéntaselo al Señor. Señor, yo no sé si soy creyente. Yo voy, levanto la mano, leo, pero como que no tengo. Señor, y la Biblia nos habla, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No sea que estéis reprobados. Y una vida de un creyente se manifiesta, se hace ver, se hace notar por su compromiso delante del Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Señor, Señor, en tu mano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es momento también de examinarnos. Parte de nuestra angustia puede ser ese ingrediente que Dios pone para despertarnos y para hacerle buscar a Él. Sean conocidas, no seas angustiado, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Fíjense que hay peticiones, hay oración y hay ruego. Tal vez se pueden separar. Señor, yo voy a hablar nada más de ruego. Otro, Señor, tengo unas peticiones. Otro, Señor, voy a orar a ti. Ya no sé cómo usted la quiera clasificar, pero yo las pongo todas en un solo paquete. Oración, petición y ruego. Pero hay otra partecita interesante que es el mismo versículo y es mi segundo punto. Confiar en que Él oye y Él escucha la oración. Cuando dice por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso tiene una palabra poderosísima para nosotros. Cuando tú estás orando y pidiendo, no lo tienes todavía, ¿cierto? Por eso estás pidiendo. Pero la Biblia dice que debemos dar ya gracias por eso. ¿Qué nos indica? Confianza y fe que en los que estás orando y pidiendo, Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Por eso es el mismo versículo, pero con la parte final que es un punto de oro allí. Puedes orar, puedes tener peticiones, puedes llorar delante de Dios, como quieras. Pero al final, Señor, gracias, porque tú me oyes. Gracias porque yo sé que esto va a ser hecho en la voluntad tuya y lo que sea mejor para mí. Recordemos también que no siempre va a ser sí, 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 lo que tú ores. A veces el no puede ser una respuesta de Dios. Amén. Pero lo que sí, cualquiera si sea sí o no, es lo mejor que sea para su gloria y para su honra, lo que traiga honra y gloria a Dios. Y si queremos un consuelo para nosotros, bueno, Dios sabe que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y si queremos más consuelo, Romanos 12 nos dice que, amados, dice que estar confiado en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Hoy, 28 de julio, está cumpliendo un año que mi hermano partió. Y mi cuñada en esta mañana me mandó un texto. Me dice, nuestro querido Arnoldo ya hace un año que partió. Y yo no le iba a poner, ay, qué tristeza, lloro contigo. Y yo le digo, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Que el Señor se lo llevó a gozar de antemano de las delicias celestiales. Y que pronto nosotros podemos estar con Él también en su voluntad. Tenemos esa esperanza. Es la que un creyente tiene, hermanos. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Mi hermano me llevaba, creo que 3 años más arriba que yo, y todavía estaba jovencito. Y sin embargo, Dios se lo llevó con un propósito perfecto. Porque no llegó a los 60, 80, 90 años. El Señor tenía un propósito perfecto. Lo quería ya primero, pues.
Y así con todas estas cosas que nosotros pasamos de pérdida y separación, duele mucho y cuesta procesarlo, pero es la voluntad de Dios. Confiar en que Él nos oye. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 1 Juan 5:15 nos dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios no se olvida. Peticiones que tú le has hecho. ¿Cuántas peticiones no estaban de parte de nuestros abuelos orando por sus nietos o sus hijos para que fueran salvos, para que creyeran en el Señor? O para un esposo orando por su esposa para que viniera a los pies del Señor. O una esposa por un esposo para que se reconciliara viniendo al Señor. Todo esto es porque el Señor oye nuestra oración y Él no es deudor de nadie. Sabemos que Él nos oye. Hermanos, sabemos, cuando tengas angustia, ya yo solo puse delante del Señor y yo sé que Él me oye. Y sí, lo puedes tomar así literal, porque eso es lo que dice la Biblia. El número 3, decir no a la angustia. Pareciera como algo medio hueco. Sí, di no a las drogas, como decía una... Sí, hermanos, pero hay un factor que los psicólogos han descubierto ahora, que dice que funciona, que tú te autoprogramas. Eso es en la psicología. Pero en la Biblia, tú tienes que decir no al enemigo, no a la tentación, no a la angustia. El Señor dice, no se angustien. Cuando te venga, yo no lo voy a hacer. Confíen en Dios y confíen también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hay preciosas lecciones allí y les pongo alguna. No a la angustia. No como el mundo. No se turben. No tengan miedo. Hay 4 nos allí del Señor Jesús. Pero hay cosas positivas también. Confíen en Dios, confíen en mí, dice Jesús. Doy la paz y la doy la mía. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué tremendo paquete tan hermoso tenemos los creyentes. Cuando tenemos esos tesoros de la Biblia, nosotros decimos, ven acá, ¿y qué es lo que yo estaba angustiado? Si todo lo que tengo acá. En el Salmo 55, David decía, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Sabe lo que implica la palabra redimir? Implica comprar a precio de un costo alto. Y cuando Él dice, Él redimirá en paz mi alma, tal vez porque David estaba viviendo precristo, antes de Cristo, pero resulta que la paz que Dios nos da es una paz comprada a precio altísimo en la cruz del Calvario. Y Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, aunque contra mí haya muchos, no importa. Paz ya comprada, no importa cuántas las amenazas. Y aquí lo leímos en la canción. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio de nuestra paz en el Calvario. Juan 16:33, Jesús dijo, yo les he dado o les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. En otras palabras, dejen a un lado y conviertan la ansiedad y la angustia en algo positivo. Yo he vencido al mundo. Jesús es nuestro pionero, nuestro predecesor. Él triunfó. Por eso es que el libro de Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él sufrió lo peor, pasó y bajó a lo más profundo, que ningún ser humano puede haber jamás bajado, para decir, yo he pasado por ahí, he vencido y te doy el poder para vencer. Amén. Y por último, recordar que Él lo sabe todo. No hay nada que se le escape de la presencia del Señor.
El salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow, yo creo que nada más hubiésemos leído esos versículos que están acá y ya hubiésemos terminado la predicación. Porque Dios lo sabe, Él examina y conoce sentarme, levantarme, desde lejos mis pensamientos, cuando estoy en andar, cuando estoy en reposo, ha escudriñado, y todos, absolutamente todos nuestros caminos son conocidos por Dios. Es la omnisciencia de Dios, Él te conoce. Pero como te conoce, puede haber alguien que no sabemos si están aquí o que va a escuchar luego este mensaje. Si no tienes la paz de Cristo morando en tu corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, estás en gran peligro. No es tanto una angustia temporal que vas a pasar, es la angustia de estar eternamente separado de la presencia de Dios y de la gloria de su poder cuando Dios nos traiga a juicio o les traiga a juicio a aquellos que no son salvos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario apropiarse de la salvación, es necesario aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y no crea que eso es hereditario, eso es personal. Venir a Cristo, el que compró nuestra paz en la cruz y su sangre derramada, pero murió y resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, de donde pronto volverá. Mientras tanto, Él intercede por nosotros. Jesús es suficiente, es omnisciente y es omnipresente. Y termino con este viejo himno también. Cuando yo estaba chiquito ya era viejo. Es un poco largo, pero es bien hermoso. Dice, que lo sabe todo el Padre es mi certitud, y que en gracia a Él por mí vela con solicitud. Todo cuanto Dios permita obra para bien, y deseo solamente responderle amén. Bien sé yo que lo futuro en su mano está. Con desvelo permanente Él me guiará. Aunque en mi camino encuentre penas y dolor, siempre tras de fuertes pruebas veo su favor. Gusto de contarle todo cuanto me sucede aquí. Cierto que su buen cuidado llega aún a mí. Y después, con buen agrado, de su amor gozar. Gracias le daré por cuanto Él me quiera dar. La última estrofa dice, confiadamente entonces puedo aquí vivir, sin recelos ni cuidados por el porvenir, pues mi Padre Dios me asiste con divino amor, siendo aquel que me sostiene Cristo el Salvador. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos tener la plena certeza, la confianza de que tú nos escuchas. Y hemos visto en tu palabra de grandes hombres que son ejemplo hoy en día en muchas cosas, pero que también humanos como nosotros estaban sujetos a angustias, a pecado, a debilidades, pero vemos que ellos se refugiaron en ti y fueron ayudados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Señor, gracias porque hoy podemos tener nosotros el recurso de tu palabra. Tú estás allí, tu Santo Espíritu nos enseña, pero el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que con brazos abiertos está para socorrernos. Y si ya, como muchos de nosotros, tenemos el privilegio tremendo de haber sido salvos, Señor, a veces en nuestros caminos encontramos resbalones o caminos o pendientes o angustias. Señor, líbranos de las angustias, líbranos de los ataques del enemigo. Ayúdanos a estar siempre alertas, sobrios y velando en oración, sabiendo que el enemigo anda como león
rugiente buscando a quien devorar. Señor, ayúdanos a resistir firmes en la fe y sabiendo que todos nuestros hermanos pasan por lo mismo, pero tenemos en ti un altísimo consuelo y fortaleza, los que hemos acudido a ti como refugio. Señor, y aquellos que no son salvos, te suplicamos que hoy pueda ser el tiempo de salvación, que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador y puedan aceptarle sabiendo que Él murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó con poder al tercer día. Y que muy pronto volverá. Dice tu palabra que asimismo Cristo volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu bondad y porque tú nos libras de angustias. Te damos las gracias. A ti sea la gloria, oh Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.